pero no tiene ni una palabra de crítica hacia los regímenes comunistas. Permitidme aquí un comentario. Cuando Dios organizó a su pueblo, Israel, dio a cada familia un pedazo de tierra en propiedad privada. No organizó un sistema comunista en el pueblo de Israel, sino que Josué capítulo 14 nos habla de la propiedad privada. Es aprobada por Dios si está acompañada de generosidad. Los periódicos dicen que no hay cifras oficiales de cuánto dinero tiene el Vaticano. Además, está a nombre de un universo de diferentes congregaciones, bancos, fundaciones y un sinfín de entidades en los países del mundo. Basta con decir que cada una de ellas es un cliente VIP para los bancos. Hay bancos que tienen departamentos aparte dedicados solo a los negocios del clero. El Vaticano compra deuda del gobierno de España. Esto es especulación financiera. La voracidad del Vaticano por aumentar sus riquezas llega a generar escándalos que leemos en la prensa. Por mencionar solo uno de hace unos meses, fondos de caridad donados para los más pobres fueron destinados a inversión inmobiliaria en Londres. Así es, se trata de una colecta de donativos para los más pobres llamada el Óbolo de San Pedro. Pero se usó para la especulación. Era un fondo de 650 millones de euros. Solo ese fondo. Los periódicos lo han llamado la escandalosa operación inmobiliaria de Londres. Búscala en Google. He tomado el dato de clarín.com, 1 de noviembre de 2019. Entonces, ¿por qué Francisco rechaza el capitalismo en su encíclica mientras su organización lo abraza en la práctica diaria? Si Francisco cree que no se debe amasar fortunas cuando hay hambre en el mundo, ¿por qué no predica con el ejemplo? En el capítulo 2, titulado Un extraño en el camino, Francisco dice que la parábola del buen samaritano es un mandato a la solidaridad internacional que debemos cuidar al necesitado. En esta parábola hay un herido tirado en el suelo. Pasa un clérigo y no le ayuda. Luego pasa otro y tampoco, hasta que pasa un extranjero de otra religión y este sí que le ayuda y le salva. Amigo que me escuchas, abre los ojos. A día de hoy, el Papa Francisco se parece más a aquel sacerdote de la parábola, que ve a los que sufren y pasa de largo, que teniendo una inmensa fortuna no la comparte. Y tú dirás, pero Cáritas hace una labor de ayuda. Sí, claro, Cáritas, Manos Unidas y las ONG y entidades católicas son el mesonero de la parábola, que hacen un excelente trabajo ayudando y cuidando a los que sufren, pero con el dinero de otros, con el dinero que reciben para eso de los gobiernos, donantes, fundaciones, entidades, colectas, campañas y aún de los impuestos. Pero no con el dinero del Vaticano, no con el dinero del sacerdote, que vio al herido y miró para otro lado, y se fue porque tenía que escribir una encíclica muy bonita. Hay gente maravillosa actuando. Ellos son el buen samaritano, y Dios está con ellos. Francisco dice que los activistas ecologistas son a menudo ridiculizados y despreciados. Hay que defenderlos. Las entidades que luchan por detener la destrucción medioambiental han fracasado. Por tanto, necesitamos un gobierno mundial con verdadera autoridad para esto. El Papa advierte del populismo sin decir a qué se refiere, y de los que difunden bulos en Internet, fanáticos, extremistas, etc. Dice que esto debe ser reprimido. ¿Hay aquí una velada amenaza a los que discrepan de su proyecto? Quiero comentar que este llamado a la censura en Internet no cuadra con la gran tolerancia que muestra hacia las otras religiones. Aquí el Papa presenta a todas las religiones del mundo en un plano de igualdad. Esto es contrario a la Biblia, que nos invita a abandonar las religiones falsas para abrazar la verdad de Cristo. Pablo lo decía así, que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, Hechos 14:15. En esto, el Papa abandona la Biblia para agradar a todos.
En el apartado Identidad cristiana, párrafo 277 en adelante, hablando del ecumenismo, dice que usemos el conocimiento mutuo como método y criterio. ¿Cómo? Pensábamos que el método y el criterio era la Biblia. Para Francisco, criterio es el conocimiento mutuo, sin comentarios. Y dice que valora con sincero respeto los preceptos y las doctrinas de todos. Ya no es orar juntos, la fe, la solidaridad, cooperar. No, habla de las doctrinas, los preceptos y las doctrinas de todas las religiones. Presenta a San Francisco de Asís como un ecumenista que visitó al sultán para hacer un encuentro de culturas. Pero eso es totalmente falso. Los cronistas escribieron que San Francisco trató con todas sus fuerzas de que el sultán se convirtiera en católico y dejara de ser musulmán.